precisamente ha sido también muy fuerte la posición de distintos países respecto a lo que está pasando en Venezuela. Nos atiende muy amablemente desde Perú el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Javier González Olaechea. Señor González, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo. Buenos días. Bueno, señor González, ¿cuál va a ser lo que va a seguir en las relaciones entre Perú y Venezuela? ¿Qué han pensado ustedes de cara al futuro? En primer lugar, mantener la misma línea principista, como no puede ser de otra forma, conjuntamente con otros países libres de América Latina. Esto es, no reconocer lo que se atribuye como triunfo el señor Maduro y reconocer al señor González como presidente electo legítimo. En segundo lugar, tomar todas las precauciones del caso en la medida que hemos, en primer lugar, convocado al embajador del Perú en Venezuela a consultas. Eso fue hace un día aproximadamente, y ayer, en horas de la noche, di instrucciones para que los diplomáticos acreditados en el Perú del gobierno de Venezuela abandonen el país en 72 horas. Sí, señor canciller, en el marco de esas acciones, ¿está contemplado romper relaciones? No lo descarto ni lo deseo, porque somos plenamente conscientes del sufrimiento de las grandes mayorías venezolanas que ven una vez más cómo se aplastan sus sueños. Lo que sí es posible de prever, y así lo hicimos al interior del gobierno a instancia de la Cancillería con todos los órganos que tienen competencias en materia de fronteras, medidas adicionales en la medida que todo indica que puede haber un segundo éxodo de venezolanos. En adición, yo ya confirmé mi participación mañana a la sesión extraordinaria de la OEA, que se va a realizar a las 3:30 de la tarde, hora de Washington, una sesión que va a estar abocada exclusivamente al análisis de la muy crítica y cada vez más crítica situación en Venezuela, a la luz de los instrumentos internacionales que nos vinculan en el marco de este organismo hemisférico. ¿Ustedes cómo ven lo que acaba de pasar? Señor ministro, se lo tengo que preguntar. Es un hecho muy grave. Está denunciando María Corina Machado y estábamos viendo las imágenes, el secuestro del dirigente opositor venezolano, coordinador político nacional, Freddy Superlano. Está denunciando también una persecución en contra de la oposición. Es muy lamentable, y terminando con la entrevista voy a pronunciarme públicamente a través de mi cuenta X o tweet, condenando de la manera más enérgica este secuestro, como hemos visto por parte de las milicias encapuchadas de un régimen que no escatima esfuerzo alguno para mostrarle al mundo cuán putrefacto es. Sí. Señor canciller, en el medio de esas reuniones que usted va a tener también y ese consejo permanente que han citado en la OEA, en las reuniones bilaterales, ¿está contemplado ya el diseño de ese cerco diplomático? No hay cerco diplomático, lo que hay es una articulación entre los países libres para defender en todos los foros posibles la libertad del pueblo venezolano, y que el señor Maduro y la cúpula que gobierna con él entregue el poder y enfrente la justicia, con las garantías del debido proceso, como tiene que ser siempre. ¿Y qué estrategia usar para eso? Porque hemos discutido aquí, señor canciller, todo lo que se ha usado en contra de este régimen.
Y en años anteriores parece que hasta ahora nada ha funcionado. No es, no ¿Qué, es, qué no es implementar así. ahora? No es así. En el caso de cuando los sandinistas quisieron perpetrar el poder hace 30 años, o ya la fecha exacta no la tengo en la cabeza, y había ganado la señora Chamorro y no quisieron reconocer los hechos, tuvieron que aceptarla bajo la presión internacional y el gobierno Chamorro asumió. Exactamente igual cuando perdió el señor Pinochet, el plebiscito tuvo que entregar el poder. Ahora bien, la historia también demuestra que hay otros que salen por la fuerza y que son ajusticiados por sus propios connacionales, como fue el caso de Ceausescu en Rumanía y otros tantos. También hay otros ejemplos que la historia demuestra, porque muchas veces se repite, que Baby Doc, hijo del dictador Papadoc de Haití en los 80, aceptó un asilo negociado llevándose su fortuna a Francia. De manera que la baraja está abierta a muchas posibilidades y todas estas no se pueden descartar. Lo que hacen es incrementar el nivel de rechazo de la pretensión de fraude o fraude del gobierno de Maduro o el régimen de Maduro y la cúpula criminal Sí. que lo acompaña. Quiero ir a ese término. Ustedes, a diferencia de muchos países, ya de entrada llaman fraude a este proceso electoral, ¿no? Digo de diferencia de muchos países porque algunos, por ejemplo, piden el reconteo de los votos. ¿Por qué para ustedes de entrada ya esto es un fraude electoral? Por la lectura correcta de los hechos. Desde el primer día, el régimen Maduro persiguió a opositores, encarceló a otros, inhabilitó a la señora Machado para que no fuera candidata. A último momento, faltando minutos, pudieron inscribir al señor González como candidato y después, por una serie de anomalías, no dejaron participar a observadores internacionales independientes, los propios que ellos habían invitado, como el señor Fernández, expresidente de Venezuela, al final fue desinvitado, le dijeron que no fuera, y así otros tantos. Vale decir, es una sucesión de hechos que evidenciaban la voluntad fraudulenta desde el primer día. Es decir, quien hace una lectura completa de la sucesión concatenada de actos del régimen Maduro no podía albergar ninguna duda respecto a lo que realmente, desgraciadamente, ha ocurrido y sigue ocurriendo en Venezuela. Es decir, ustedes en este momento reconocen a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. En efecto. ¿Qué opinan de la postura de otros países, señor canciller? Cada país es libre de interpretarlo y nosotros no tenemos por qué calificar a aquellos que puedan tener matices más o matices menos una opinión respecto al proceso electoral venezolano. Lo que sí quiero destacar es que hace 2 horas aproximadamente el secretario general de la OEA, con quien yo me reuní en Washington, por cierto, hace hoy casi 2 semanas, ha hecho ha marcado una posición muy dura y muy drástica, calificando en los peores términos a la dictadura y al proceso venezolano. Muy bien, es el canciller de Perú fijando la posición. No lo quiero poner a opinar de otros países, pero quiero saber qué opina usted cuando un país guarda silencio frente a esta situación. ¿Qué opina Perú? El que calla otorga. En términos generales, en cualquier tema. Muy bien. Señor canciller, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol Ahora. Buenos días y gracias a ustedes y un saludo a su gran audiencia.